Hola a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de hablar de neurociencia. ¿Qué les parece? ¿Cómo me quedará de grande el poncho? Y para comenzar, vamos a hacer una práctica de neurociencia muy breve que consiste en inspirar y expirar vía nasal. ¿Por qué esta práctica breve de respiración? Porque el bulbo olfatorio, cuando nosotros respiramos por la nariz, estamos estimulando el bulbo olfatorio. Y el bulbo olfatorio está íntimamente ligado con la memoria y el aprendizaje. Lo que proponen es inspirar en un tiempo y expirar en 3 tiempos, ¿ya? Entonces vamos a hacer 3 respiraciones cortitas de una inspiración en un tiempo y una expiración en 3 tiempos. Ya soltamos un poquitito el cuerpo, ¿no es cierto? Nos acomodamos, nos sentimos cómodos con el cuerpo, enderezamos la columna y cerramos los ojitos, ponemos las manos donde ustedes quieran. En este caso yo las voy a poner en las piernas porque me acomoda mucho. Siento mi cuerpo muy cómodo poniendo las manos en las piernas, en los muslos. Entonces voy a cerrar los ojos y voy a inspirar en un tiempo vía nasal y voy a expirar en 3 tiempos también por la nariz. Comienzo esta exposición de esta manera para recordar esta práctica, como les digo, que está muy vinculada a estimular la memoria, la concentración y el aprendizaje. Una de las dificultades más grandes que he tenido al hacer esta presentación es seleccionar de la variedad de temas que convoca la neurociencia, qué es lo que les voy a presentar, que se les sea útil, que no sea complicado, porque la neurociencia tiende a ser un poquitito compleja. Entonces, ¿cuáles van a ser los protagonistas de esta historia que vamos a conversar juntos? O quizás, ojalá que alguien pregunte cositas. Va a ser el sistema nervioso propiamente tal, pero también vamos a incluir al corazón, a los órganos de los sentidos, a los intestinos, que juegan un rol preponderante en nuestra vida como seres sociales, digamos. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso después. Y las vísceras en general. Vamos a partir por el sistema nervioso. Hay una O de voz los otros, cualquier lado. que me está acompañando. La neurociencia parte hace harto tiempo con este sabio, dibujante maravilloso, filósofo, Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Ahí nace la neurociencia, con el descubrimiento de la neurona. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con la neurociencia? Que ha evolucionado de una manera impresionante. Y esa evolución que ha tenido la neurociencia fue la que me estimuló a hacer esta presentación, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en Sintergética, que es considerar al cuerpo, la unión del cuerpo con la mente. Hasta hace unos poquititos años atrás, todo lo que ocurría en la neurociencia tenía que ver con el cerebro. El cuerpo jugaba un papel absolutamente secundario. En cambio ahora nosotros sabemos, y lo hemos sabido siempre los sintergéticos, que el cuerpo y el cerebro son como una unidad indivisible, cuya información fluye en ambos sentidos. Lo que me pasa en el cuerpo me pasa en el cerebro, lo que me pasa en el cerebro pasa en mi cuerpo.
Entonces, esa es la gracia o la novedad. Novedad que para nosotros no es nueva porque siempre hemos trabajado con el cuerpo. De hecho, una pregunta frecuente en Sintergética es ¿dónde sientes tu miedo? ¿Dónde sientes tu dolor emocional? ¿Dónde sientes la rabia? Es una pregunta que hemos hecho siempre. Bueno, el sistema nervioso, como ustedes saben, es una red, ¿no es cierto?, compuesta por una parte central y una periférica, y que en Sintergética pertenece a la red eléctrica del primer rayo, de la voluntad y del propósito. Todo lo volitivo, todo lo que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo el lóbulo prefrontal, en nuestro hemisferio cerebral que está aquí en la frentecita, especialmente el área cercana a los ojos, es la que nos hace tomar determinaciones. Y la principal determinación que tenemos que tomar en la vida de nosotros es si somos o no somos seres felices, seres buenos, seres generosos, seres amables, especialmente con nosotros mismos. Este es el sistema nervioso central. Fíjense ustedes que el cerebro pesa solo 1 kilo. Yo encuentro que es extraordinario que en ese kilo haya tanto conocimiento y tanta cosa, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿se acuerdan ustedes de la división de la sintergética en el cerebro reptil, que es el más antiguo que tenemos acá en el tallo cerebral? El cerebro medio, que es el cerebro de las emociones, y el cerebro del pensamiento, de las decisiones, que está en la corteza cerebral, que se le ha denominado el cerebro humano. Los 3 cerebros. Aquellos que tuvimos en la exposición anterior de la doctora Guerra, nos quedó muy claro, ¿no es cierto?, todo lo que es la ley del 3. Fíjense ustedes esta aseveración. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. ¿Por qué esta afirmación? Porque lo que ocurre en el cuerpo, por ejemplo, el miedo, el estrés, el retorcijón de guata, un clavo que me pinche un dedo, esas emociones, esas sensaciones no son conscientes, son primero la sensación y después tengo yo la conciencia de lo que ocurre, porque el cerebro va trabajando por etapas, va como recorriendo caminitos. Entonces, es muy importante eso, considerar esa afirmación. Bueno, el cerebro está compuesto por unidades muy simpáticas, muy sabias que se llaman neuronas, que forman redes y que se comunican se tocan químicamente o eléctricamente y mediante la sinapsis. Y así se procesa la información en el cerebro. Van conversando las neuronas unas con otras, se van contando cuentos y todo. Ya don Santiago Ramón y Cajal lo decía que las sinapsis dan, reciben y comparten. Mire qué bonito. También la ley del 3, doctora Guerra. Dar, recibir y compartir. Para que lo incluya en su nueva presentación de la ley del 3, la función de la neurona. Aquí están las neuronas. Ojo, el propósito de esta presentación es solamente que ustedes conozcan algunos tips. Aquí no pretendo que aprendan el hipocampo, los diferentes tipos de neuronas. Nada de lo formal quiero que quede en ustedes. Yo quiero que le queden más bien los conceptos que voy a tratar de, digamos, desarrollar. Pero me gusta mostrarles las neuronas, que son estas como cositas chasconas, algunas con muchas prolongaciones. Miren esta simpática, una unipolar. Acá tenemos distintos tipos de neuronas. Pero también tenemos otras células en el cerebro y en el sistema nervioso que
central, que es la glía o neuroglia, que antiguamente se le daba poca importancia, pero ahora tiene una tremenda importancia y en sintergética ni les cuento. Hay mucho más células de la glía de estas que antes se llamaban de sostén, pero que en realidad son de sostén también, pero también cumplen muchas funciones. Cuando presentamos hace un tiempo el tema del sueño, trastornos del sueño, vimos, ¿no es cierto?, que había una falta de eliminación de desecho en el sistema nervioso cuando era el insomnio. Y eso tenía que ver también con la función de la glía. Forman la mielina, que es el cable el plástico, la cobertura de los nervios para que puedan conducir mejor la información, etcétera. Las células de la glía tienen distintos nombres, los astrocitos, los oligodendrocitos, etcétera. No me voy a entretener en eso, pero sí me voy a entretener en mostrarles la red de glía, que entre paréntesis está entrelazada con la red de neuronas. No me gusta tanto esta diapositiva porque parece que estuvieran guachitas, pero no es así. Bueno, aquí viene lo que la sintergética propone en el sistema nervioso con respecto a la glía y a la neurona. Nos enseñó el doctor Carvajal que la red neuronal era un sistema lógico de corriente pulsada o alterna muy rápida que va saltando espérense un poquitito. No lo voy a hacer. Y la glía es un sistema mucho más lento de corriente directa, pero la diferencia es que la neurona nos indica el texto, el cuento, digamos, el cuento. Y la glía, cómo vivo yo el cuento, es decir, el contexto. ¿Se entiende, no? Se muere mi perro, el texto. Eso va por la vía de la neurona. ¿Cómo vivo yo la muerte de mi perro? Qué bueno que se murió mi perrito, estaba tan viejito, estaba sufriendo, pucha, lo entierro, le hago una ceremonia, le hago una oración a mi perrito, ¿ya? Otra manera, qué horror se me murió mi perro, era la razón de mi vida, no sé qué voy a hacer ahora sin mi perrito y no voy a tener otro porque este perrito ese es el contexto y eso va en la glía, va en la neurosintergia, va en las bandas, ¿no? ¿Cómo se vive el conflicto? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, dedos parados si se entiende. A ver, dedos parados o no, o dedos para abajo. No veo nada, pero bueno. Entonces digo que la glía es importante porque nos informa a nosotros cómo informa al organismo entero cómo vivimos un evento y existen los focos de Hammer derivados de la teoría de Hammer. No sé si ustedes saben, Hammer, médico muy controvertido, un alemán que murió el año, creo que en 2017 recién, y que tiene una teoría que relaciona la enfermedad eh, con el trauma con que se vive esa enfermedad. Y él habla de que se quedan algunas señales en el cerebro que no sé la Marcela que piensa, que es imaginóloga, pero los radiólogos piensan que son artefactos de tinción solamente o artefactos mecánicos. Pero los sintergéticos hablan de que esas emociones se quedan represadas, se quedan como apretadas en el cerebro con focos que se llaman los focos de Hammer, ¿no? De hecho, nosotros los ubicamos en una parte del tratamiento, perdón, de la terapéutica que hacemos en sintergética cuando llegamos al cerebro, nosotros ubicamos los focos de Hamelin, por lo menos los encontramos. No sé qué opinas tú, Marcelita, si me ayudas un poco como imaginólogo, ¿qué opinas tú de esto?
Bueno, hubo una época en que se veían en los escáneres, por lo menos Hammer describía, porque creo que Hammer era neuroradiólogo. Claro, él describía en el TAC que lo que llamaba focos de concentración, anillos de concentración. Claro, veía unas especies de sombra, Mm, eh, pero era bien controvertido porque había gente que decía que no, él veía como unos anillos de edema y en base ya. a eso hizo su teoría. Bueno, de ahí nació lo, gracias Marcelita, de ahí nació lo que es la medicina germánica, que es una medicina muy controvertida, ¿no es cierto? Que se diferencia de la nuestra, la medicina sintergética, en que nosotros hacemos una medicina integrativa, ¿no? Eh, y la medicina germánica se proponía como una medicina única y lo que le costó a Hammer bastantes, digamos, tropiezos con la justicia. ¿M? Estuvo preso en varias ocasiones, vivió en varios países, etcétera. Bueno, eh, las redes, como les decía, las neuronas forman redes neuronales junto con la glía, eso ya lo dije, y lo más interesante del que el cerebro actúa como una red sincronizada, ¿no? En que se van la actividad del cerebro se va armonizando, unos primero, otros después, en una sincronía maravillosa, incluso con distintos ritmos del cerebro, con las ondas cerebrales alfa, beta, gamma y delta que tienen distintas velocidades. Es una cosa muy bonita. La sincronización del cerebro, uno de los principales encantos del cerebro. No tenemos tiempo para hablar cómo se sincronizan toda la actividad eléctrica del cerebro, pero es sumamente interesante. Y las sinapsis neuronales, en este caso, es una sinapsis que genera un receptor acá en la patita de la célula y en la manito, en la patita de una neurona y en la manito recibe la información a través de este receptor químico que es un neurotransmisor que podría ser, por ejemplo, la serotonina. La serotonina vamos a ver después qué es lo que nos genera. Entonces, en el fondo el cerebro es un sistema de sistemas. Por eso es tan sintergético el cerebro. Es un sistema de sistemas. El sistema, ¿cómo se llama? El cerebro reptil es un sistema que se junta con otro sistema que es el emocional, que está conectado, que se junta con el otro sistema que es el sistema del cerebro, que es el sistema cognitivo propiamente tal, cuando ya la señal nos llega al cerebro. es mu- eh, y todas las funciones se hacen en equipo. El cerebro trabaja completamente en equipo. Todos trabajan para lo mismo, pero hay áreas que se destacan. Por ejemplo, el hipocampo es el área de la memoria, ¿no es cierto? La amígdala es el área básicamente de las emociones, y así. Sin embargo, el cerebro entero se emociona y el cerebro entero aprende. Esa es como una de las enseñanzas que uno tiene cuando ve este cerebro tan hiperconectado, y tan trabajando tanto en comunidad en su orden. Por eso es tan importante mantenerlo ordenadito, ¿cierto? Bueno, ese es el cerebro, el encéfalo, los lóbulos, no voy a entrar a describirlo porque no tiene mayor importancia. La parte de atrás, aquí está el bulbo raquídeo, lo que nosotros llamamos el cerebro reptil, el cerebelo, que a la gente, ¿se han fijado que a la gente le duele el cerebelo cuando se toca atrás? Me genera a mí una ternura esa expresión. Acá está la amígdala cerebral que va a ser una reina en esta presentación, unas dos pelotas grandes que son los centros distribuidores que se llaman los tálamos, también es sintergética. Y otra serie vamos a ir viendo algunas partes, no tengo ninguna intención en que se aprendan los nombres científicos, sino que más bien los conceptos. Bueno, ¿ustedes creen que tenemos 5 sentidos o no? ¿O creen que tenemos 7 sentidos? Apuesto que creían que teníamos 5, les apuesto.
te hago una encuesta, todos dicen, no, yo tengo 5 sentidos nomás. La visión, la vista. Bueno, voy a nombrar los 5 sentidos tradicionales, ¿no es cierto? La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. A esos 5 sentidos, la neurociencia hace unos años atrás agregó dos, que es la interocepción y la propiocepción. La vista, vamos a empezar por la vista. Va, bueno, la audición, a ver, ¿qué cosas podríamos hablar de la vista? Eh, Podemos decir que, perdón, que para poder ver necesitamos tener un corazón dispuesto a latir de una manera adecuada. Vamos a ver después la conexión que hay entre la vista y los latidos del corazón. Tenemos que decir que cuando hay una emoción muy grande, somos incapaces de ver porque se produce un bloqueo amigdaliano. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? Que para poder ver, el cerebro se apoya de asociaciones de experiencias anteriores. Todos los órganos de los sentidos se apoyan de experiencias anteriores, de memorias anteriores. De ahí el problema de una persona que es ciega y recupera la vista. No tiene corteza asociativa, no asocia nada de lo que ve. La audición lo mismo, la audición, eh, todos estos, todos estos órganos de los sentidos tienen receptores, tienen como sensores que nos permiten a nosotros oír. Por ejemplo, en la vista, los sensores que nos permiten ver, se ubican en la retina, son los conos y los bastones, ¿no es cierto? Que son los que reciben la información que le llega a través de la pupila y de ahí se genera un impulso eléctrico. Hay una serie de caminos hasta que se llega a la corteza visual. En la audición, lo mismo. En la audición están hay unos huesecitos que están en el oído medio. Primero hay un tubito que es el conducto auditivo externo, después viene el oído medio que tiene esos huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo, que son como tamborcitos, que generan entonces, golpean el oído interno y hacen que el oído interno, que tiene líquido, genere, ¿no es cierto?, la vibración. Es muy bonito todo porque es como muy amoroso todo lo que ocurre con los órganos de los sentidos. El tacto es un órgano de los sentidos más importante. eh, bueno, nosotros los sintergéticos somos muy de tocarnos, de tocar a nuestros pacientes. Y el tacto también pertenece al sistema que vamos a ver en un momento más, que es el sistema propioceptivo, que tiene que ver con el tacto y la postura. Para tocar tenemos también receptores en la piel, muchos receptores, tenemos receptores de presión, de dolor, de varios, muchos de estos, ¿cómo se llama? Sensores para poder. Ahora, el que más usamos nosotros en sintergética son los receptores de Ruffini porque los usamos cuando acariciamos. La caricia, el tocar suave usa los receptores de Ruffini. El gusto. Las papilas gustativas, ustedes saben que están en la boca, ¿no es cierto? Hay dulce, salado, amargo, en fin, se distribuyen, son receptores, quimiorreceptores que también dan un estímulo para que llegue al cerebro de alguna manera y el cerebro discrimine y diga, me gusta o no me gusta. Todos estos sistemas de percepción de cualquiera de los órganos de los sentidos siempre están aliados a la memoria y al contexto. Es decir, yo veo con mi memoria visual y el contexto. Siento el sabor de esto porque ya lo experimenté antes y este sabor a mí me gusta porque me asocia, por ejemplo,
con una comida grata que tuve con la persona que amaba, por ejemplo. O al revés, me asocia con una experiencia no tan buena. Y el contexto que se está viviendo ahora, cómo estoy viviendo ahora este momento en que estoy comiendo. Estoy comiendo tranquila, estoy comiendo estresada. El olfato, vamos a ver que juega un rol importantísimo en la memoria. Ya hicimos el ejercicio. eh, es un sentido muy importante y es el único que va directo al cerebro, no pasa por el tálamo. Entonces, como que el olfato es muy así, instantáneo. ¿Mm? Vamos a ver un poquitito más cuando hablemos del aparato respiratorio, vamos a hablar del olfato. Bueno, ¿qué es lo que es la interocepción? Se ve bien la diapo, ¿no? Sí, Raquelita, súper. Porque yo tengo una barrera aquí que no veo los títulos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no importa, me lo sé de memoria. La interocepción es la percepción del propio organismo. Es un proceso que todo el sistema nervioso central y periférico detecta señales que parten del organismo y que me generan a mí un mapa interno de cómo estoy yo de manera consciente o inconsciente. Generalmente yo no estoy consciente del mapa interno de mi cuerpo, cómo está funcionando mi corazón, mis riñones, pero sí lo puedo hacer consciente. ¿Cómo puedo hacer consciente la percepción de mi propio organismo? Por ejemplo, mediante la meditación. En la meditación yo me instalo, ¿no es cierto? Me pongo a respirar de una determinada manera y me empiezo a conectar con mi sistema de interocepción, de cómo está mi cuerpo, cuáles son las señales que da mi cuerpo, que es este nuevo órgano de los sentidos descrito. La interocepción está mediada por un nervio muy importante que es el nervio vago. El nervio vago, si ustedes miran el recorrido que es la figura izquierda, recorre todo el organismo, recorre desde el esófago, ¿no es cierto?, el estómago, el corazón, los pulmones, las tripas, todo. Y es como el mensajero que nos dice cómo está nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el sistema entérico, en la guata, el nervio vago tranquiliza y el nervio simpático, porque el sistema entérico tiene también ramas del simpático, me duele y la guata y me da retorcijones. Nosotros los sintergéticos tenemos un chakra secundario del nervio vago, y que les recuerdo que es el mismo del timo. El timo, que pertenece al cuarto centro, el representante máximo del cuarto centro, nuestro sistema de autorreconocimiento, fíjese ustedes, ahí mismo está el chakra secundario del nervio vago, ¿ya? Que trabaja la respuesta a relajación. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros una súper buena posibilidad al estimular el timo de también relajarnos y estimular el sistema parasimpático. Y hacer un bioregulador porque el nervio vago obviamente está conectado al cerebro reptil y también está conectado, otras partes del organismo están conectadas a otros centros. Es un gran bioregulador. Ahí está el chakra secundario del timo y del nervio vago, que los católicos se golpean el pecho y dicen cosas y yo, en vez de decir por mi culpa, digo yo me sano, me quiero, yo me mejoro. Puedo hacer una frase un poquitito más, ¿cómo se llama? Positiva. La interocepción. Esa chica siento que se está conectando con su cuerpo, está sintiendo quizás en la brisa que hay, que ella está viviendo, está sintiendo el aire que le llega, está sintiendo como toda una armonía en todo su cuerpo, está haciendo un trabajo de interocepción. Así lo veo yo en esa foto.
Cuando la interocepción está mala, se produce un descachalandramiento completo del cuerpo, una disfunción. Muchas veces cuando uno ve un paciente que dice estoy ansioso, estoy nervioso y todo, uno dice, no está conectado, el cerebro y la mente y el cuerpo no están conectados, no hay una relación fluida entre estas dos partes, porque que ni siquiera son dos partes, una sola, no hay un flujo permanente de información del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Y normalmente estas fallas en la interocepción porque le exigimos mucho a nuestro cuerpo. No hacemos pausa, no meditamos, le damos, le damos, le damos y nos vamos desconectando. Ahora nos vamos al otro gran sentido que es la propiocepción. Qué importante es la propiocepción. Cómo el cuerpo bien alineado, bien derecho, cada vez tiene más importante. Cómo el tacto es importante, cómo nuestro cuerpo se para es importante. Para la interocepción, para que la información de nuestro cuerpo, de la postura de nuestro cuerpo llegue al cerebro, tenemos sensores, como ya dije, en la piel, pero también en los músculos, en las articulaciones, para informar todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Qué importante entonces es hacer mover estos músculos, estos huesitos. Qué importante es cualquier tipo de movimiento que uno haga. Acá estos movimientos no sé de qué son, si son de alguna gimnasia, no sé. Eh, la, una de las cosas bonitas de la neurociencia es cómo ha valorizado tremendamente disciplinas tan antiguas como el yoga, el pilates, el tai chi, el qigong, con tremendos beneficios para la salud, sobre todo para la salud mental. La persona que todos los estudios demuestran que las personas sedentarias tienen mucho más tendencia a la depresión. En general, el yoga, el tai chi, trabaja la conciencia de su propio cuerpo, ¿no? En el tai chi uno se va tocando el cuerpo, se lo va sobando, se lo va golpeando, ¿no es cierto? Es muy, muy buena practicar. Hay un lugar muy hermoso del cerebro que se llama la ínsula, que nunca nos enseñaron a nosotros en el colegio, que es la parte del cerebro que tiene que ver con nuestra propia identidad, con el yo. Y esa identidad se da porque de alguna manera se entrelaza la postura corporal y la cerebral. Y se ha medido cómo la ínsula cerebral aumenta de tamaño con la meditación, con el yoga, con todas estas disciplinas. Es muy interesante eso. Porque es muy interesante porque siempre estas prácticas de las medicinas antiguas, orientales, eran como prácticas secundarias. Daba lo mismo. Ahora no, ahora son prácticas sumamente importantes. Todos los hospitales, todas las clínicas deberían tener para la salud mental este tipo de prácticas. Ahí estamos viendo lo mismo que estoy diciendo. Fíjense que hicieron un ejercicio sumamente entretenido, perdón, acerca de la propiocepción. Pusieron un experimento, hicieron a dos grupos de personas, uno sujetar un bolígrafo así con los dientes, que se genere una sonrisa, o el bolígrafo con los labios con cara de enfadado. Y les empezaron a mostrar imágenes, y en las personas que tenían simulando una sonrisa, retenían más las imágenes, mucho más, memorizaban mejor, y además se quedaban se quedaban con las imágenes, ¿cómo se llama?, más positivas. De ahí la importancia de la sonrisa. Aquí vamos a mostrar
Dos hermosas sonrisas, ¿o no? ¿Sí o no? No. ¿Qué pasó? Me fui para atrás. Sí, más adelante, yo creo. Sí. Siguiente, siguiente. Ahí, Después de ese. ahí. Miren Ahí. qué linda sonrisa. ¿Qué les parece? Sonriamos al mundo porque cuando uno sonríe, el cuerpo entero sonríe, porque resulta que la representación que tiene los labios en el cerebro es tan grande que repercute en todo, en que se comunica toda esa imagen al resto del cerebro. ¿Mm? Me encanta ese niño sonriendo así. Vamos a ir a algunas partes importantes del cerebro. ¿Se acuerdan del cerebro reptil? El tallo cerebral para nosotros. Es tremendamente importante el tallo porque regula la función automática de todos los órganos, es decir, junto con el hipotálamo. El latido cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, etc. Y además, y lo vimos en la clase de insomnio, tiene mucho que ver con los estados de sueño y vigilia. Se relaciona mucho con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y el manejo de la luz con la melatonina y toda una concertación de ritmos que se apagan y se van, ¿cómo se llama?, secuenciando unos a otros, porque como lo vimos en esa presentación, el estado de sueño es un estado, no que se apaga el cerebro no se apaga nunca, el cerebro siempre trabaja de manera distinta, pero trabaja. Es decir, para dormirnos nosotros se apagan algunas luces, pero se prenden otras en el cerebro. El tallo cerebral, ¿no es cierto? Nosotros lo trabajamos tanto, buscamos las interferencias que hay en el tallo, buscamos las fugas que hay en el tallo cerebral, porque sabemos la importancia que tiene este tallo cerebral que tiene que ver con la supervivencia, con nuestro primer centro, y por lo tanto con el dipolo 1,7. Después encontramos un núcleo muy importante que es un centro de distribución de la información que se llama tálamo. Todas estas estructuras son dobles, tenemos dos tálamos, por ejemplo. Todo lo que nos pasa, todos los sentidos pasan de ida y de vuelta por el tálamo, excepto el olfato, que tiene vía directa. Por eso el olor es una percepción tan fuerte, ¿no? Porque se salta. Ahí está el tálamo, un tremendo núcleo. Son dos tálamos, uno a cada lado, tremendos núcleos ubicados, ¿no es cierto?, como centro de distribución de la información que llega y después la información que sale del organismo. Ahí está el tálamo. ¿Se acuerdan de los radares cerebrales que hacemos en Sintergética? ¿Se acuerdan o no? En sanación, nosotros con frecuencia hacemos los llamados radares cerebrales. Hacemos el barrido talámico, que es más o menos anteroposterior, así, ¿no es cierto? El barrido hipotalámico, que es así para el ladito, ¿ah? Y el barrido de la epífisis, el barrido epificiario. ¿Para qué hacemos esto? Para que nuestro cerebro, o el cerebro que estemos tratando de regular, se ordene, para que la información de estos cerebros tenga un orden, una armonía, ¿no? Para la gente que hace manos, por ejemplo, puede hacer estos ejercicios usando las manos. Estoy tratando de incorporar algunos elementos de la sintergética en la presentación que estoy haciendo. Podrían ser muchos más, pero sería muy complejo empezar a proponerles el uso del láser, del Viacolor, que son aparatos
muy específicos para ser usados. Hay una parte debajo del tálamo que, como su nombre lo indica, es el hipotálamo. La gracia del hipotálamo, por decirlo de alguna manera, es que forma parte de todo el sistema del cerebro medio, que forma parte del sistema digamos, de la información de la postura y de las emociones del cuerpo. Cuando hablo de sistema límbico que procesa emociones, el hipotálamo procesa las emociones del cuerpo y estas emociones se las transmite al cerebro. Ahí está el hipotálamo. Mire, es una partitecita súper chica del cerebro, es una cosita, pero mínima, minimorum. Miren ahí cómo se ve. Y sin embargo tiene una función importantísima. El hipotálamo dice ¿cómo se llama? Un neurocientífico. El hipotálamo es el traductor del lenguaje corporal y lo hace a través de la respiración, de los latidos del corazón, de la contracción muscular, etc. Es decir, toda la interpretación de todo lo que es el cuerpo está en el hipotálamo y lo transmite, ¿no es cierto?, hacia estructuras superiores. Eso, sigamos. El hipotálamo está conectado al sistema límbico, al tallo cerebral, al hipófisis, el sistema endocrino. Tiene que ver con el sueño, o sea, un tremendo núcleo que está en el cerebro medio. A propósito del hipotálamo y de la postura corporal y de todo lo que el cuerpo nos refleja, les quería contar que en relación a la propiocepción hay hartas experiencias que demuestran cómo la postura del cuerpo influye, por ejemplo, en una terapia. Hicieron un experimento, una investigación súper interesante en la que ponían a mujeres tratamiento psicoterapéutico y les ponían un sensor en la silla para que cuando se agachara, el sensor le avisaba y se ponía la persona, tenía que corregir la postura corporal. Y adivinen qué pasó, que aquellos pacientes que corrigieron la postura corporal tuvieron, pero una mejoría sustantivamente superior a aquellos que seguían o agachados o inclinados mientras les hacían la terapia. Se mejoraban más rápido, había menos sesiones, todo eso por la postura corporal y lo tomo a partir del hipotálamo, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con el sistema de la propiocepción y la postura corporal. Hicieron además varios experimentos, no voy a tener tiempo a contarlos porque son súper entretenidos, pero otro experimento consistía en que te pasaban una serie de imágenes y tú las veías sin agacharte, ponías en tu ordenador, en tu computador, las veías sin agacharte y ponías esas mismas imágenes en el suelo y el resultado del cerebro era completamente distinto en cuanto a la capacidad de memorizar las imágenes y a la capacidad de, ¿cómo se llama?, de retener las imágenes positivas. Muy interesante. Siempre me acuerdo de este experimento cuando me subo al metro y veo que toda la gente está agachada con el celular. Yo digo, están seleccionando puras imágenes malas, etc. Bueno, ahí los radares de nuevo. Les hablé del sistema límbico o el sistema emocional, que tiene, es un sistema más bien funcional, si tú lo miras anatómicamente, pero tiene las partes que a mí me gustaría que recordaran, que es el hipotálamo, que hablamos recién, el hipocampo y el amígdala cerebral. Vamos a ver, ahí está el sistema, ¿no es cierto? Está la amígdala cerebral ahí, el hipocampo, y aquí el giro cingulado, que es una estructura maravillosa,
que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver porque es muy compleja, pero en el giro cingulado es donde se transmite la información desde lo que es subconsciente hasta el cerebro para que la información, el cerebro la tome y la haga consciente. Así que sumamente importante este giro cingulado, ¿no? Que es como un paragüitas, así que se abre debajo del cerebro. No, lo saqué de la presentación porque no voy a tener tiempo de hablar de él. Pero sí voy a hablar de la amígdala cerebral. Porque la amígdala cerebral es algo que ha sido muy tocado en la sintergética, ¿no? Como un núcleo que acumula emociones, un núcleo que se bloquea, la amígdala cerebral. ¿No? Es súper chica la amígdala, el tamaño de unas almendras, pero la amígdala cerebral está tan conectada con todo el cerebro que ahí uno entiende por qué las emociones son tan requete contra importantes. ¿No? Se conecta con el tálamo, este centro distribuidor, con el hipocampo, que es la memoria, con todas las zonas sensoriales de todos los órganos de los sentidos, y con la corteza prefrontal, que es la corteza, que es nuestra torre de control. Por eso tan importante, y por eso, ¿no es cierto?, es la frecuencia del tejido medio a +10 para los sintergéticos, y se ubicado aquí en 3,1 sobre la oreja, aquí, en la banda 1, y la columna 3, justo aquí, está la amígdala cerebral, las amígdalas cerebrales. No sé si me ven. Y esa amígdala cerebral se conecta con los 3 cerebros, con el cerebro, con el emoción, por una parte el cerebro emocional, también con el cerebro, la cognición y con el tallo cerebral. Por lo tanto, siempre nosotros andamos buscando la +10 en todos lados, la frecuencia del tejido medio, y estamos viendo cómo está la amígdala cerebral. Y esta amígdala cerebral se correlaciona con el chakra secundario de las ATM. Las ATM, si ustedes se meten el dedito aquí, al lado de la articulación, abren, pueden sentir sus ATM ahí. Y a veces esas ATM están con tanta información de emociones no procesadas que uno bruxa. Yo bruxo, tú bruxas. Nosotros bruxamos. Yo tengo bruxismo. Quisiera saber si alguien de aquí de los presentes en esta charla no ha tenido nunca bruxismo. Uno acumula las tensiones ahí. Por lo tanto, trabajemos esta parte, cerca de la articulación, cerca de donde está la amígdala. Hay ejercicios para el bruxismo también, que consisten en apretar estos músculos de acá de la cara, que son los masséteros, buscar el punto de dolor y apretarlo, ejercicios de mover la mandíbula para adelante, para atrás y para el lado, etc. Pero todos terminamos en el dentista poniendo placas de relajación. El hipocampo, que es el centro de la memoria, está pegadito a la amígdala. Este es el hipocampo, tiene forma de caballito de mar y está pegadito a la amígdala, al ladito del hipotálamo. Todo esto es el cerebro medio, el cerebro emocional, que quisiera demostrarles que está conectado con todo y que nuestras emociones rigen nuestra vida. Tiene el hipocampo, entonces tiene forma de caballito de mar, está citado ahí, bla, 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 y está vinculado a la memoria y al aprendizaje. Es el centro de la memoria, el hipocampo. No es el único centro, pero ahí se guarda toda la memoria. La memoria siempre está vinculada a la emoción, siempre. Aquello desagradable, afortunadamente, tiende a ser olvidado. Hay hartas experiencias de esto. Y permanentemente nosotros estamos rehaciendo nuestra memoria, nuestra historia, siempre estamos reinterpretando. Y con el tiempo, demostrado por la neurociencia, privilegiamos los recuerdos agradables, especialmente los adultos mayores, como la que habla. Esto aumenta con la edad, por lo tanto, todo tiempo pasado fue mejor.
Solo que cuando yo era niña me daban aceite de bacalao, me cortaban el pelo como querían, no podía hablar en la mesa, no tenía muchas, muchas obligaciones y también fui muy bien cuidada, pero no sé si no sé si sufrí cuando niño, de alguna manera yo creo que todas lo hicimos, ¿no? Pero todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué, por qué se rehace? Porque tenemos circuitos de memoria, ya está precodificada una memoria, o sea, este evento me produjo una especie de programita que no me gusta, está codificado. Y cuando lo accedo a ese programa, lo vivo dependiendo del estado actual que tenga en el momento que estoy recordando. Lo que quiero decirles es que todo en el cerebro es de un dinamismo tremendo, o sea, no hay nada que esté fijo, todo está cambiando permanentemente, depende del contexto, del momento, del día, etc. Pero cuando recordamos, siempre elegimos o decidimos recordar lo más agradable, lo cual lo encuentro fantástico de parte del cerebro, que no haga esa paleteada, lo que no significa que no nos quedemos de repente con traumas, situaciones que impactan, liberan cortisol, que es la hormona del estrés. Y lo que hace el cortisol es que dificulta la labor de la codificación de la memoria. Es bien increíble porque distorsiona el cortisol en el hipocampo, distorsiona el cuento. Dice, un conflicto vivido con estrés es una película grabada con cámaras deterioradas. Es decir, cuando uno está contando lo que le pasó a una situación de estrés, lo está contando como lo vivió, pero no de manera muy subjetiva, no con lucidez, digamos. Aquellos que hemos vivido situaciones traumáticas que te han puesto una pistola en la cabeza, te has dado cuenta de que no eres incapaz de reproducir el cuento como fue. Bueno, los hemisferios ya se los he mostrado. Y el lóbulo de la ínsula, como les decía, en la neurociencia, es donde estaría la identidad, el yo. Dicen que es la piedra angular de la conciencia porque integra todas las informaciones del organismo y su entorno. Es como una especie de nódulo sinoauricular del corazón, así lo veo yo desde la mirada de la sintergética. Esto es nuevo, todo esto que les digo es nuevo. Y está ubicado acá, miren. Está ubicado aquí al ladito. En la parte lateral del cerebro, une los lóbulos temporal, parietal y frontal. O sea, solamente el occipital no lo está. Y es un lobo chiquitito. Y ahí estamos nosotros, ahí está nuestro propio yo. Ahí es un centro de integración de todas nuestras experiencias, corporales, cerebrales, emocionales, todo. Finalmente, no, creo que no voy a alcanzar, no sé si alcanzo a terminar la presentación, pero quisiera hablarles de la corteza prefrontal, esta parte del cerebro que es nuestro nódulo de comando. Ahí estamos nosotros ahora, en la torre de control manejando todos nuestros eventos, toda nuestra conducta, todas nuestras decisiones, todo nuestro propósito de vida, para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, frenando nuestros impulsos. Todo está ahí en esta torre de control que es el lóbulo prefrontal, ¿ya? Y ahora último, los neurocientistas han vinculado al lóbulo prefrontal también con la ética y la moral, o sea, como, pues, lógico, si ese es el cerebro que yo decido si voy a robar o no voy a robar, yo decido si voy a hacer daño o no voy a hacer daño, yo soy mi propio destino. ¿Podemos seguir o
o terminamos acá porque son las No, 2. tenemos tiempo, sí, hasta las ¿Sí? 9, sí, tenemos tele nomás. Ya, he tratado de ir lo más rápido posible. Vamos a cambiarnos del cerebro, vamos a partir al corazón. ¿Ya? Corazón. ¿Por qué puse ahí el corazón en las manos? Porque en Sintergética las manos están conectadas con el cuarto centro. ¿Mm? El chakra secundario, el cuarto centro. Entonces esa foto es muy bonita porque con mis manos toco mi corazón o toco tu corazón. Bueno, aquí hay ese bla bla, se puede traducir en que tiene el corazón su propio marcapaso, que es el nódulo sinoauricular, que es el que les hablaba delante, que nosotros utilizamos tanto para llevar toda la información del paciente, pero también recordar que el corazón tiene inervación del simpático y del parasimpático, obviamente, ¿ya? El simpático acelera el corazón y activa las alarmas, ¿cierto? Cuando yo veo que me está persiguiendo un perro y se me acelera el simpático, el corazón me late, pero súper fuerte. Bueno, ahora ya está antiguo lo de los perros, debería decir lo de los portonazos, pero todavía me quedo en el pasado con los pobres perros que no hacen ningún daño. Voy a cambiar mi discurso. Ahí está ubicado el corazón sobre el diafragma, que es ese músculo bonito, precioso que tenemos ahí, que es un músculo de la respiración. Fíjense ustedes que esto es bien bonito. Lo que nosotros percibimos, o sea, el mundo que estamos mirando, que estamos recibiendo, tiene que ver si el corazón está en sístole o en diástole. Cuando el corazón aprieta, cuando el corazón se aprieta para mandar la sangre al resto del cuerpo, nuestra percepción es mucho mejor que cuando el corazón se relaja. Entonces, eso es lo que se ha llamado la respuesta evocada del corazón. Por eso la relación corazón, ¿cómo se llama? Cerebro es tan requete contra importante, porque el corazón además eh, actúa como una señal. Fíjense que hace una cosa súper entretenida el corazón. Nos señala, le señala a nuestro cerebro, no me pregunten los mecanismos porque son súper complejos, le señala al cerebro si lo que estamos viviendo nosotros es nosotros mismos o estamos informándole de otra persona. No sé si se entiende. Si yo estoy viviendo una situación, por ejemplo, de estrés, la vivo de una determinada manera. Pero si estoy evocando una situación de estrés de otra persona, mi corazón la vive de otra manera. ¿Se entiende, no? Esto yo siento que es súper importante en sanación. Bueno, perdón. La respuesta del cerebro evocada por el corazón proporciona la subjetividad a la experiencia que hace en la primera persona. El corazón y el cerebro saben que soy yo la que estoy viviendo la experiencia y sin mi cuerpo tampoco puedo vivir esa experiencia. Pero lo más importante es para nosotros eh, este concepto de sanación. Que no sé si entienden a qué me refiero. Es distinto decirle al paciente: nosotros te estamos eh, entregando, no sé, paz en tu corazón, que decirle, siente tu paz en tu corazón, siente tú que estás recibiendo esta luz, siéntelo. Él lo está sintiendo y por lo tanto ese mensaje le llega mucho más al paciente al vivirlo él en primera persona. Entonces, eso es un concepto importante a desarrollar cuando hacemos sanación. Lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo de discutir estas cosas, pero ahora nos vamos al aparato digestivo.
y a los bichitos, la microbiota que existe en el aparato digestivo, ¿no es cierto? Los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, entender que la microbiota o microbioma está en todo el cuerpo. Tenemos bichitos, microbios maravillosos que nos ayudan de una manera increíble. Tenemos 100 billones de microbios. Imagínense que en medio kilo de nuestro cuerpo son microbios. Sí, una cantidad de microbios que tenemos en todas partes, en la piel, en la boca, y todos juegan roles importantes. Todo nos protege. Por ejemplo, yo tengo la sensación que todas las infecciones urinarias recurrentes tienen su arraigo en la microbiota urogenital que está desbalanceada. No he encontrado todavía información como para usar eso en forma práctica. Dentro de la microbiota, la más compleja de la microbiota es la intestinal porque tiene todo tipo de bichos, no solo tiene todo tipo de bichos, no solo bacterias, sino que tiene virus, la microbiota intestinal tiene virus, tiene arqueas, tiene hongos, tiene levaduras, tiene de todo. Ahí voy. Es compleja, muy compleja. Ahí iba. Ahí es el mono de la microbiota. Ahora, fíjense ustedes que cuando se desequilibra la microbiota, suceden problemas en el comportamiento de los seres humanos. Hay trabajos súper lindos que demuestran, por ejemplo, que le quitas al microbiota a los ratones y se vuelven locos. Y hay también experiencias que demuestran que arreglando, entre comillas, la microbiota de un ser humano puede corregir su comportamiento, por ejemplo, comportamiento agresivo, un comportamiento antisocial, un comportamiento de estrés y de ansiedad. Así que ojo con la alimentación, pero no solo la microbiota tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con el estrés, como cómo vivimos la vida. Hay una relación bidireccional, microbiota estrés, estrés microbiota. La dieta, el ejercicio físico, la ingesta de medicamentos, es tan importante. Yo creo que la medicina clásica como que no le ha tomado el peso, lo que significa que la gente tome toneladas de medicamentos que alteran la microbiota. También considerar el ambiente rural y urbano. Cuando nosotros viajamos fuera de nuestro lugar a, cualquier parte, nos cambia la microbiota automáticamente. Es muy sensible. Vamos a Europa y nos cambia o vamos a Chillán y nos cambia la microbiota. Y la microbiota tiene una relación absolutamente, digamos, directa con el desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque es bien curioso, porque la microbiota genera el factor de crecimiento neural. ¿Habían visto ustedes que en el intestino se fabrique un factor de crecimiento neural, que es un factor que mejora la sinapsis, mejora la conectividad de las neuronas? O sea, a ese nivel de importancia tiene lo que la microbiota y nuestra alimentación. Hay un trabajo sumamente interesante en 23.000 madres que se hicieron en Melbourne, en que se estudió la dieta de las madres y seguimiento de niños a los 5 años, y ustedes descubrieron cosas increíbles, como el embarazo y la lactancia y los primeros meses de vida del niño influyen cuando se alimentan en forma natural y buena, influyen en el comportamiento, en el desarrollo, en el comportamiento del futuro niño. Y son 23.000 casos, o sea, no es menor, son tremendas, ¿cómo se llama? Bueno, el cerebro y el intestino están
conectada por un sistema especial del neurovegetativo que se llama sistema entérico. ¿Cómo será que tiene ahora el neurovegetativo? Se divide en simpático, parasimpático y entérico. Tiene la red neuronal, el intestino tiene la red neuronal más extensa del cerebro. De ahí su nombre de segundo cerebro. Se produce, voy a ir más rápido porque se produce la serotonina, el 95% de la serotonina se produce en el intestino. ¿Qué les parece? Tiene una acción intestinal, por supuesto, tiene que ver con los movimientos intestinales, con secreción de moco, etcétera, etcétera. Y en el cerebro ustedes saben que la serotonina es la gran neurotransmisor del estado de ánimo, de ver la vida en colores. Tiene que ver con el apetito, con el sueño, y tiene que ver con la respuesta de relajación. O sea, no es menor tener un intestino, una microbiota sana para que genere serotonina, que te va a servir para eso. Por otra parte, la dopamina, la llamada hormona del amor, del apego, me salté, del placer. La dopamina es la que nos hace adictivos, po. Por ejemplo, me puedo poner adicta a lo que sea, al cigarrillo, al trago, a ir a cualquier cosa me puedo poner adicta, a jugar con el celular, por ejemplo, o a ver las pantallas, ¿ah? Y el 50% de la dopamina se produce en el intestino, o sea, cuidemos nuestro intestino. Entonces, la microbiota tiene que ver con nuestro comportamiento. Todo lo que hace la microbiota impacta en la dinámica cerebral, en las emociones, en el estado de ánimo, en la memoria y en el comportamiento. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nuestros pacientes la nutrición y la buena alimentación, que ustedes saben que todos saben: frutas, verduras, legumbres, no alimentos procesados, básicamente no alimentos procesados, no alimentos intervenidos. No habla aquí necesariamente de una dieta ni vegana, ni vegetariana, ni nada, sino una dieta sana con productos naturales. Bailar, fíjese usted, se ha demostrado que mejora la plasticidad neuronal, así que hay puro ponerse a bailar nomás. Y la meditación, ustedes saben que la meditación es una de las cosas más importantes, ya lo hemos hablado. ¿Nos alcanzamos a hacer la respiración o no? Parece que es lo último, sí, lo último. Bueno, no vamos a hablar de esas cosas. Hay dos tipos de respiraciones que ustedes podemos hacer. Podemos respirar en forma involuntaria con un centro que tenemos en el tallo cerebral, o podemos usar la corteza prefrontal y hacer de la respiración un acto voluntario, y eso es la meditación. eh, el control voluntario de la meditación entonces hace que nos concentremos fuertemente, y en eso consiste el poder de la meditación. Mejorar, ¿no es cierto?, todo nuestro control, no solo en la parte emocional, sino que en la parte del cuerpo. El diafragma, generalmente cuando hacemos alguna meditación, hacemos respiración diafragmática, jalamos el diafragma hacia abajo para mejorar la capacidad respiratoria. Yo quisiera detenerme un minutito en el bulbo olfatorio. Les dije que el bulbo olfatorio es un sentido muy básico porque no pasa por el tálamo, pero un sentido tremendo. Fíjense el recorrido que hace. Está acá el bulbo olfatorio y se va a la amígdala cerebral para variar. No pasa por el tálamo y se va a la corteza. Hace un circuito sumamente corto el bulbo olfatorio.
Fíjense que hay gente que piensa que el olfato como sentido está infravalorado. Yo creo que igual está infravalorado, no se le da mucho valor. Y de hecho, lo hicimos al principio del ejercicio, cuando inspiramos por la nariz, tenemos más capacidad de memoria, atención y aprendizaje. En pediatría, ustedes saben que yo he sido pediatra, en el corazón lo sigo siendo. Se ha discutido mucho los niños que respiran por la nariz, que tienen esos pólipos, esas vegetaciones. Y ahora con la neurociencia se sabe que esos niños no pueden, si no respiran bien por la nariz, no pueden aprender bien, no pueden, así que hay que tratar de despejarle la nariz lo antes posible. Incluso en la tristeza y en la depresión se ha estudiado el bulbo olfatorio y se ha visto que se está disminuido, está achicado. Y recordar nuevamente la relación que existe entre el olfato y las emociones. Hay olores que nos alteran y otros olores que nos gustan y nos calman, ¿ya? Hicieron el siguiente experimento que se los quiero mostrar porque creo que les puede ser útil. Personas grandes entre 50 y 84 años se entrenaron para reconocer 4 tipos de aromas. Té de limón, un aceite de clavo de olor, eucalipto y un alcohol. 4 olores. Les enseñaron a olerlo, olerlo, olerlo. Estaban 5 o 10 minutos y le decían, ¿qué olor es este? ¿Y usted qué es? Entrenamiento. Después de 5 meses de estar haciendo este ejercicio, mejoró el sistema olfatorio, mejoró el estado de ánimo, la memoria y la capacidad lingüística. O sea, no es menor. Yo consideraría experiencias de oler, de estimular el sistema olfatorio para recuperar la memoria. Annick Legueret, que es una antropóloga experta en aromas, dice que el olfato es el sentido de la memoria. Y tiene libros que ha publicado. Y a señalar algo que se dice mucho, que el olor es muy importante en la búsqueda de pareja. Claro, yo no me voy a emparejar con alguien cuyo olor no me gusta. Quisiera más contarles los estudios de la Susana Bloch y de Santibáñez, chilenos ambos. La Susana Bloch tuvo la suerte de que fuera profesora mía junto a Maturana en el primer año de medicina hace muchos años atrás. Ellos describen, a mí me gusta lo que habla la Susana Bloch y Maturana, describen 6 emociones básicas, que son las que conocemos, rabia, miedo, tristeza y alegría, e incluyen la ternura y el erotismo. Porque la ternura yo encuentro que es una emoción básica correspondiente más bien al ser humano, y el erotismo también. Y ellos describen patrones respiratorios y posturales diferentes en estas 6 emociones. No las voy a describir los patrones porque no es el caso. Yo me compré el libro del Albi Motion hace unos años atrás y lo hemos hecho nosotros en el grupo. Hemos hecho el Step Out, que es como para botar. El step out es como para botar emociones que están sujetas en el cuerpo, como recuperación emocional, ¿no? Y les recomiendo que vean eso en la web, porque les puede servir como un ejercicio que alguna vez el grupo de nuestro del Sótero lo hacíamos. Se nos ha ido olvidando hacerlo, pero de repente lo vamos a retomar. Y la práctica de pranayama, por favor, ejercicio de respiración para regular y controlar la respiración, que son... El pranayama es una manera de respirar, no corresponde a un tipo especial de yoga, sino que es una práctica nomás. Y estimula 2 partes importantes del cerebro, que son la corteza cingulada, que yo les decía que era esa parte del cerebro que une, que le presenta al cerebro lo del cuerpo, le dice, mire, esto es lo que le pasa en el cuerpo, le dice al cerebro, esa es la corteza cingulada. Y la ínsula
que ya les decía que es el lugar del cerebro donde está la síntesis de todo nuestro yo. Si quieres ser feliz o estar bien, ¿qué tienes que hacer después de esta práctica? Ser amable contigo mismo, eso es básico. No te exijas, no te trates mal, no te juzgues, sé amable contigo mismo. Ya no se habla de que te quieras, sino que te cuides, sé amable. Comes sano y no comas demasiado tampoco, porque puedes comer sano y comerte un... Haz ejercicios, cualquiera, los que te gusten. Bailar, trotar, andar en bicicleta, caminar. Medita, trata de meditar porque ya sabes los beneficios de la meditación. Con esto hemos terminado y gracias, y aquí no se rinde nadie. Eso sería, me demoré más de una hora, pero no pude hacerlo más corto. Ustedes me disculpan, espero que hayan aprendido algo. Si alguien Mucho, quiere mucho. hacer alguna pregunta, No sé si será posible, Liliana, por acá, sí, una pregunta. dime. Referente a la ínsula. Ujú, Varias veces tú nos dijiste que era la síntesis del yo, ujú. o sea, ya del proceso de la persona, no el sí mismo, que estaría en el corazón cuando baja. Claro, es lo mismo. No, Es no es lo lo mismo. mismo. ¿Ah? Al hablar de que el proceso de yo es la síntesis en el cuerpo y el alma. Ahí, El cuerpo, ahí la aclaré. el cuerpo considerado como cuerpo, el alma y la conciencia. Ahí estaría la autoconciencia. Eso es una afirmación de la neurociencia, ¿te fijas tú? Pero hay un Es que lugar donde todas las informaciones confluyen. ¿M? sería Y ese la lugar ínsula. en el cerebro, y ese lugar en la ínsula. Y la ínsula, evidentemente, que también tiene, digamos, efectos en el corazón. El corazón también se conecta con la ínsula. Sí. La Es ínsula que para nosotros, es una cosa nueva. Antes no se consideraba eso. sí, pero No sé si alguien quiere, ¿sí? en el proceso de ser y existir es fantástico que lo están viendo, porque el 2012, y esto se lo di al doctor Carvajal que lo escribí yo. Entonces yo hablaba del sí mismo, pero es lo que tú estás diciendo, Qué fue un lindo. poquito más integral. Me gustaría ver ese libro, ¿ah? Ya yo te lo mando. Me encantaría porque yo estoy en O el sea, yo lo tema tengo digitalizado, pero ya, se te lo lo di al doctor agradezco. Carvajal en uno de los cursos que estábamos y yo lo escribí rapidito, pero Qué es bueno. mucho más completo lo que tú nos has dado hoy día. No, o sea, yo he tratado de hacer un resumen de un montón de libros que he leído. Yo me he comprado los libros del Mariano Sigman, del Damasio, me he comprado los libros como de la Montserrat, ¿cómo se llama? De la Nazaret Sí. Castellano, que es muy Sí, buena. no, es maravilloso. Si yo solamente hacía la estructura en sí mismo y hablo de la sintergética aquí, Qué bonito debe pero ser el ese desarrollo libro. hasta ahora, esta es la partida. Me Y te encantaría lo conocer. mando, pero ponme por ahí, ponme tu correo y yo te lo mando, Ya, súper, muchas o tu gracias. WhatsApp, cualquiera. La Muchas Raquel lo gracias. tiene. Ya, gracias. Ya, gracias. ¿Ah? ¿Alguien más quiere hacer alguna? Quedaron Bueno, medio callados. Perdóneme, pues fue una vorágine de cosas, pero tal vez yo debiera, ¿sí? agradecer desde España, son las 2 de la mañana y Hoy, por estoy aquí suerte. conectada. Agradecerte. ¿Ahí esta conferencia se puede volver a oír o cómo se puede Sí, acceder a ella? se deja en YouTube. Hay que Vale, buscar Atsima Chile. Ahí no sé si la Glorita lo va a poner en el chat. Atsima Chile y ponerse en YouTube. Yo también quiero agradecer la conferencia, ha estado súper buena, Raquel, clarita, y da lo mismo que te pases en el tiempo, porque las cosas tienen que ser bien tratadas y hay cosas que son más complejas y necesitan más tiempo nomás. Entonces, feliz de estar más tiempo. Te quiero hacer una pregunta, esas que uno tiene desde kinder. Ay, Marcela, no me pongas en dificultades. La típica. Cuando nosotros estudiamos con la Raquel, de repente nos llamamos para preguntas básicas que son terribles.
Bueno, una cosa que siempre he tenido la duda, el cerebelo, ¿a cuál de los tres cerebros pertenece? Yo creo que al reptil, porque el Ay, cerebro tiene que ver con la cosa motora propiamente tal junto con los ganglios basales. Así que yo, a pesar de que nunca lo he hecho la sintética, no, yo lo pongo siempre nunca en lo el han cerebro. dicho. Yo siempre lo pongo en el cerebro reptil por la función que cumple, que es una función netamente motor y de coordinación, ¿te fijas? Claro. Y no tiene que ver, claro, tiene que ver con la emocionalidad, pero yo lo pondría en el cerebro reptil, no sé, pero yo Ya. lo pondría, nunca lo he leído, ¿ah? No, yo tampoco, por eso dije a la Raquel que está revisando el tema, que es una sabia, voy a Ah, dale, aprovecharme de esta dale, instancia. dale, Maravillosa tu dale. clase, Raquel. Muy, muy Muchas gracias, muchas profunda, gracias, buena, muchas clara. gracias. Sí, Ya, muchas nos gracias. vamos, nos vamos entonces a comer, chicas. Muchas gracias por la paciencia. Nos vamos a ver luego en otra presentación que vamos a hacer con la Marcela, no sé cuándo. ¿Ah, sí? Sí, Muy chao a todo el mundo. Muchas gracias por la Muchas paciencia, por gracias. la Muchas gracias, atención. Raquel. A ti, Chao, Raquelita. chao. Muy Gracias, lindo, Raquel. muy educativo. Chao. Gracias, gracias. Chao a Chao. todas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.